Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para otro vídeo que, como siempre, estará cargado de chismecito jugoso, análisis profundo y, por supuesto, mucho drama. Y hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha hecho temblar los cimientos del mundo de las novelas turcas, que ha dividido a los fans, y que sinceramente a mí me tiene con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar, una vez más, sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya lo saben, la pareja icónica de Love is in the Air, los que nos hicieron creer en el amor con sus miradas cómplices, sus besos robados, sus declaraciones apasionadas y, por supuesto, sus idas y venidas que nos mantuvieron pegados a la pantalla, con el corazón en un puño. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Es cierto que Hande, a pesar de todo, parece no poder dejar a Kerem atrás por completo? ¿Es una relación destinada a la imposibilidad, un amor que lucha contra viento y marea, o simplemente una historia con un final definitivo? Bueno, eso es lo que vamos a intentar desentrañar hoy, con la meticulosidad que este tema merece. Prepárense porque vamos a analizar a fondo esta situación, a desmenuzar rumores de diversas fuentes, a analizar entrevistas, a especular, a debatir, a plantearnos interrogantes y, sobre todo, a disfrutar de esta montaña rusa emocional que nos ofrecen, casi sin querer, Hande y Kerem. Antes de zambullirnos de lleno en el chismecito, quiero hacer una petición, una muy importante: suscríbanse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se enterarán de todo el chismecito al instante, de los análisis más profundos y podrán comentar y debatir conmigo. Ya saben, suscríbanse y únanse a la comunidad. Eso es, me encanta verlos suscribirse. Ahora sí, empecemos de lleno con la historia. Asterisco asterisco el comienzo, el amor que traspasó la pantalla asterisco asterisco. Ok, vamos a situarnos en el punto de partida, el principio de todo. Love is in the Air fue, y sigue siendo, un fenómeno. ¿Verdad? Un éxito rotundo, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, en la piel de Eda y Serkan, era innegable, palpable, casi como si la pantalla fuera a explotar en cualquier momento, como si una fuerza invisible atrajera sus miradas, sus cuerpos, sus almas. No era solo actuación, era algo más, algo que trascendía las palabras del guión y las indicaciones del director. Y claro, el público, nosotros los fans, nos enamoramos de ellos como pareja. Nos enamoramos de la dulzura de Eda, de la frialdad aparente de Serkan, de cómo se complementaban, de cómo se amaban. Nos enamoramos sobre todo de la magia que emanaba de Hande y Kerem, de su conexión en la vida real. Empezaron a circular rumores, primero tímidos, luego más fuertes y constantes. Fotos juntos fuera del set, risas compartidas, besos robados, miradas que hablaban por sí solas. La ilusión era máxima. Los fans, como siempre, éramos los primeros en darnos cuenta, en detectar cada detalle, en analizar cada gesto, cada like, cada comentario. Queríamos creer, necesitábamos creer, que el amor que veíamos en la pantalla era real, que la historia de Eda y Serkan continuaría, de alguna forma, en la vida real. Y bueno, para sorpresa de nadie, el amor traspasó la pantalla y se convirtió en noviazgo. Las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, todo se volcó en esta nueva pareja, en esta historia de amor de cuento de hadas. ¿Y qué novios? Eran adorables, se veían felices, radiantes, enamorados. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de cariño y complicidad, acudían juntos a eventos, se apoyaban en sus proyectos individuales. Todo era perfecto, un sueño hecho realidad para los fans que, con cada publicación, reafirmábamos nuestra fe en el amor verdadero. Asterisco asterisco la tormenta, el fin y el principio de un misterio asterisco asterisco. Pero como en toda buena novela turca, la felicidad no dura para siempre. La vida, como el guión, siempre tiene giros inesperados, y el amor, a veces, también tiene sus propios tiempos y sus propias pruebas. Después de un tiempo y sin una explicación clara, empezaron los rumores de crisis, las primeras señales de alarma que encendieron todas las alarmas en el fandom. Fotos que se dejaban de subir, comentarios que se eliminaban, miradas que ya no eran las mismas, mensajes ambiguos, un silencio cada vez más notorio. Las especulaciones se multiplicaron, los análisis se intensificaron,
y los corazones de los fans empezaron a encogerse, a prepararse para lo peor. Y finalmente llegó la noticia que nos rompió el corazón: se habían separado. La noticia, publicada por distintos medios, recorrió el mundo en cuestión de minutos. El shock fue tremendo, un golpe duro para todos aquellos que habíamos invertido tiempo, emociones y esperanzas en esta pareja. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que habían compartido, después de toda la ilusión que habían creado, ¿cómo era posible que el amor, aparentemente, se hubiera esfumado? Las razones de la ruptura, como suele suceder, no fueron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas, de presiones externas. Pero para muchos la explicación nunca fue suficiente, nunca logró calmar el dolor de la pérdida, el desánimo de ver el final de una historia que parecía tan perfecta. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, donde la historia se vuelve aún más intrigante, donde las preguntas superan a las respuestas, y donde el chisme y el análisis se entrelazan para dar forma a un misterio que, a día de hoy, sigue sin resolverse por completo. Porque si terminaron su relación, sigue habiendo esta especulación sobre que Ande no puede dejar a Kerem, o que hay algo más que una simple amistad entre ellos. ¿Por qué la sombra de su relación, la conexión innegable, sigue presente en sus vidas y en las de los fans? *** Los factores que alimentan el rumor, la conexión persistente ***. Bueno, hay varios factores que han alimentado y siguen alimentando estos rumores. Uno de los más importantes es, sin duda, la conexión que existe entre ellos. Y no me refiero solo a la química que tenían en la serie, a esa magia que los hizo brillar en la pantalla. Me refiero a la conexión que aparentemente sigue vigente, una conexión que, a pesar de la separación, no parece haberse roto por completo. Aunque ya no son pareja, la vida, el destino, el trabajo o simplemente el amor los han vuelto a cruzar en diversas ocasiones. Se han encontrado en eventos, en fiestas, en reuniones de amigos, en lugares públicos. Y según algunos, la tensión entre ellos todavía es palpable. Se dice que a veces se miran con una intensidad que escapa a la amistad, que intercambian algunas palabras que no llegan al público, pero que generan especulaciones, que alimentan la esperanza de muchos fans de que puedan volver a estar juntos. Se habla de miradas cómplices, de sonrisas furtivas, de gestos que delatan un vínculo más profundo que la simple amistad. Hay quienes afirman haberlos visto compartiendo confidencias en lugares privados, en momentos en los que creían estar a salvo de miradas indiscretas. Testimonios no confirmados, por supuesto, que se suman a la especulación, que avivan la llama de la esperanza y que hacen que los fans sigan creyendo en un posible reencuentro. *** La palabra de Ande, evadir o respetar, ***. El segundo factor que alimenta los rumores es la propia Ander Cell. Aunque, como es lógico, no se ha pronunciado abiertamente sobre el tema de una posible reconciliación, en algunas entrevistas y declaraciones ha dado pistas que han sido interpretadas de diferentes maneras, que han generado debate y que han alimentado la especulación. Cuando le preguntan por Kerem, por su relación pasada, por el presente y el futuro, Ande suele ser evasiva. Sus respuestas son cortas, concisas, poco reveladoras. Evita hablar del tema con profundidad, prefiere centrarse en sus proyectos actuales, en su crecimiento profesional y personal. Algunos interpretan estas respuestas como una señal de que todavía siente algo por Kerem, que le cuesta olvidarlo, que no está dispuesta a hablar abiertamente de sus sentimientos por respeto a la situación, a su vida privada, y a la de Kerem. Creen que esa evasión esconde un dolor aún latente, una herida que aún no ha sanado por completo. Otros, en cambio, interpretan estas actitudes como una señal de respeto hacia su expareja, de prudencia, de discreción. Creen que Ande simplemente no quiere airear su vida privada, que prefiere mantener un perfil bajo y que, por respeto a Kerem y a su propia intimidad, evita hablar del tema. Pero, ¿qué es lo que realmente piensa Ande? ¿Sigue sintiendo algo por Kerem? ¿Le cuesta olvidarlo? ¿Esconde un amor no correspondido? ¿O simplemente ha decidido pasar página y centrarse en su futuro? Son preguntas que, como es lógico, solo ella puede responder, pero que los fans, con cada declaración, con cada silencio, intentan descifrar, intentan leer entre líneas. *** El misterio de Kerem, reservado pero presente ***. El tercer factor, igual de importante que los anteriores, es el comportamiento de Kerem Bürsin. Al igual que Ande, Kerem no ha hablado mucho sobre la relación, pero sus acciones y sus decisiones también han dado mucho de qué hablar,
han sido analizadas con lupa y han generado numerosas especulaciones. Kerem es una persona muy reservada, que siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Prefiere centrarse en su trabajo o en sus proyectos profesionales y evitar, en la medida de lo posible, los rumores y las polémicas. Sin embargo, sus decisiones, sus nuevas relaciones, sus declaraciones indirectas y, sobre todo, la importancia que han de parece seguir teniendo en su vida, han generado mucho debate. Se ha hablado de nuevas relaciones sentimentales, de amores pasajeros, de la búsqueda de una nueva pareja. Pero, ¿realmente ha encontrado Kerem el amor? ¿O sigue pensando en Hande, sigue recordando su relación? Asterisco asterisco la fuerza de los fans, el motor de la esperanza asterisco asterisco. Otro factor muy importante, un elemento clave en esta historia, son los fans. Los fans de Hande y Kerem son súper apasionados, entregados, y han sido muy activos en redes sociales. Han creado grupos, han analizado cada foto, cada comentario, cada like, cada gesto. Son ellos, en gran medida, los que han mantenido viva la llama de la esperanza, los que han convertido esta historia en un fenómeno que sigue generando interés y debate. Los fans de Hande y Kerem son como detectives, como investigadores. Analizan cada detalle, cada pista, cada rumor. Buscan señales, interpretan mensajes ocultos, intentan descifrar lo que está pasando en la vida de sus ídolos. Son ellos los que con sus análisis, sus teorías y sus esperanzas, mantienen viva la llama del amor. ¿Y es que quién no quiere que vuelvan a estar juntos? ¿Quién no sueña con verlos felices otra vez, con revivir la magia de Love is in the air? Los fans son el motor de esta historia, los que impulsan la especulación, los que crean teorías, los que mantienen la esperanza, los que no se resignan a un final definitivo. Su amor por Hande y Kerem es incondicional, y su deseo de verlos juntos es, quizás, la fuerza más poderosa de esta historia. Asterisco asterisco, ¿por qué es tan difícil separarse? Las razones detrás del misterio asterisco asterisco. Ahora bien, vamos a analizar un poco las posibles razones por las que Hande y Kerem podrían tener dificultades para separarse completamente. ¿Por qué después de la ruptura, la conexión sigue presente? ¿Por qué parece tan difícil pasar página? Una de ellas, como ya mencioné, es la conexión emocional. Haber compartido un proyecto tan importante como Love is in the air, haber pasado tanto tiempo juntos en el set, haber vivido una relación amorosa que trascendió la pantalla, haber compartido momentos de felicidad y complicidad. Todo eso genera un vínculo muy fuerte, un lazo invisible, una conexión que es difícil, por no decir imposible, cortar de raíz. Especialmente si todavía existen sentimientos, si el amor, de alguna forma, sigue presente, aunque sea de manera diferente. Haber experimentado una relación tan intensa, tan apasionada, crea una huella imborrable en el corazón y en la mente. Olvidar por completo es una tarea ardua, casi imposible. Otra razón podría ser la presión mediática. La fama, como sabemos, es un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento, te abre puertas, te permite desarrollar tu carrera. Pero por otro lado, te expone a la crítica, a los rumores, a la constante especulación sobre tu vida personal. Hande y Kerem, por su éxito, son figuras muy mediáticas, perseguidas por los paparazzi, observadas por los fans. La presión de los medios, de los fans y de la industria en general, podría dificultar su separación. La necesidad de mantener una imagen, de cumplir con ciertas expectativas, de no decepcionar a los fans, podría hacer que su relación, de alguna forma, siga presente, aunque sea de manera sutil. Por último, y esto es muy importante, podría ser que Hande y Kerem simplemente no hayan encontrado la persona adecuada, que el destino no los haya reunido con otras personas con las que realmente quieran compartir su vida. No es que no se quieran, sino que quizás no estén listos para renunciar al otro por completo. Es un pensamiento romántico, sí, pero ¿quién puede decir que no es posible? ¿Quién puede negar que el amor, a veces, es así de complicado? Asterisco asterisco los supuestos impedimentos, ¿hay acuerdos ocultos? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay de los supuestos impedimentos? ¿Por qué es imposible que se separen por completo, que pasen página y que sigan caminos separados? Aquí es donde la situación se vuelve más compleja, donde los rumores se intensifican y donde las especulaciones alcanzan su punto máximo. Hay rumores no confirmados, por supuesto, de que existen algunos acuerdos, algunas promesas, que podrían estar dificultando la situación, que podrían estar condicionando su presente y su futuro.
Se ha hablado de contratos publicitarios, de proyectos conjuntos, de presiones de las productoras, de compromisos profesionales que les obligan a mantenerse cercanos, a mantener una imagen, a no romper del todo el vínculo. Se rumorea que ciertas marcas y empresas habrían invertido fuertes sumas de dinero en la pareja, y que, ante la ruptura, estarían presionando para que Hande y Kerem mantuvieran una relación, al menos pública, para no perjudicar los intereses comerciales. Es importante aclarar que nada de esto está confirmado, que son solo rumores que circulan por ahí, que provienen de distintas fuentes, que a veces se contradicen. Pero considerando la industria en la que se mueven Hande y Kerem y el poder de las productoras, no es descabellado pensar que existan ciertos acuerdos, ciertos compromisos que estén afectando su relación, que condicionen su libertad y que compliquen su futuro. El futuro incierto, ¿qué podemos esperar? ¿Y qué podemos esperar del futuro? Sinceramente no lo sé. Es imposible predecir el futuro de una relación, especialmente una tan compleja como la de Hande y Kerem. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y esperar. Podemos esperar que Hande y Kerem sean felices, cada uno por su lado o, tal vez, juntos. Podemos esperar que encuentren la paz y que puedan vivir sus vidas de la manera que ellos consideren más adecuada, que tomen sus propias decisiones y que, por fin, encuentren la tranquilidad que tal vez necesitan. Podemos esperar que si deciden estar juntos, lo hagan por amor, por voluntad propia, y no por ninguna otra razón, ni por presiones externas, ni por intereses comerciales. Podemos esperar que nos sigan regalando momentos inolvidables, tanto en la pantalla como en la vida real, que nos sigan sorprendiendo, que nos sigan emocionando, que nos sigan manteniendo pegados al monitor con el corazón en un puño, a la espera de una nueva sorpresa. Podemos esperar simplemente que sean felices, que encuentren la felicidad, que se permitan ser ellos mismos y que, pase lo que pase, nos sigan deleitando con su talento y con su magia. Conclusión. Un misterio abierto. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sobre su relación, sobre los rumores y las especulaciones. Sé que es un tema que genera mucha emoción, mucha intriga y debate, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem pueden estar juntos otra vez? ¿Creen que hay algo más que una amistad? ¿Qué creen que está pasando realmente? ¿Creen en los rumores? ¿Qué teorías tienen ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Compartan sus opiniones, sus análisis, sus teorías. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Quiero agradecerles por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Gracias por su apoyo, por su cariño y por su pasión por las novelas turcas y por Hande y Kerem. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido, a seguir investigando, a seguir compartiendo con ustedes mi pasión por las novelas turcas y, por supuesto, por el chismecito. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima, con más chismecito y análisis.